Cordial saludo, jóvenes. Bueno, ya el día de hoy vamos a entrar a lo que es el sistema óseo. Para poder abordar el sistema óseo lo vamos a dividir en sus dos componentes, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Hoy entramos a lo que es el esqueleto axial. Mi nombre es Luz Karine González Julio, soy enfermera de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en salud ocupacional de la UNINORTE y magíster en ciencias de la enfermería de la Universidad Cuauhtémoc. Lo que vamos a tratar hoy, pues vamos a abordar las generalidades del sistema óseo, su histología, las funciones, la anatomía del hueso largo. Vamos a hablar sobre articulaciones y abordaremos lo que es el esqueleto axial con los huesos del cráneo, los huesos de la cara, la columna vertebral y los huesos del tórax. Para entrar en materia tenemos que tocar primero las generalidades del sistema óseo. Dentro de ellas tenemos que saber que lo primero, que el hueso, que es lo que me conforma el sistema óseo, es un órgano que es firme, que es duro, que es resistente. Recuerden que la estructura del cuerpo acompaña el proceso que realiza con su función. Entonces, obviamente, si nuestros huesos nos ayudan a formar el esqueleto, que es el soporte del cuerpo, pues debe tener estas características de ser resistente, de ser duro y de ser firme. Tenemos que hablar de los tejidos que conforman el sistema óseo. En el tema anterior abordamos los niveles de organización del cuerpo humano y habíamos dicho que el cuerpo estaba conformado por átomos. Esos átomos se unían y formaban moléculas, que pueden ser orgánicas o inorgánicas. Esas moléculas nos ayudan también a formar la célula, el organismo más pequeño vivo en el ser humano. Y esas células se combinaban con unión de otros materiales o líquidos, en este caso líquido extracelular, para conformar tejidos que van a tener funciones especiales. Ya nosotros sabemos que esos tejidos van a ser 4: el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. El tejido epitelial básicamente me va a recubrir superficies expuestas, me reviste las vías de paso y las cavidades internas y me provee o me produce secreciones glandulares. El tejido conjuntivo se encarga básicamente de rellenar espacios internos, me brinda un sostén estructural y me ayuda a almacenar energía. El tejido muscular, obviamente por su contracción se va a producir el movimiento activo de los distintos músculos del cuerpo, obviamente lo que me va a acompañar al movimiento del organismo, y el tejido nervioso, que básicamente me va a ayudar a conducir el impulso nervioso y a transmitir información tanto sensorial como motora. Entonces, cuando hablamos del sistema óseo tenemos que hablar del tejido conjuntivo. Básicamente este tejido conjuntivo, que no es otra cosa sino una unión de células, ¿verdad? Me va a ayudar a establecer conexión con otros tejidos. Se los ayuda a que se conecten. Y me va a ayudar a servir de soporte, es decir, para poder sostener diferentes estructuras del cuerpo. Es un tejido que va a tener muchísimas fibras y va a tener una abundante sustancia intercelular. Los órganos que me representan el tejido conjuntivo estarían el hueso, la grasa y la sangre. Cuando ya nos referimos al tejido óseo, hablamos de un tejido conjuntivo especializado. En algunos libros no lo encuentran como tejido conectivo, sino como tejido conjuntivo, sino como tejido conectivo. Y estamos haciendo referencia a lo mismo. Este tejido óseo especializado, que es especializado en un tejido conjuntivo, me va a ayudar a formar los huesos en los organismos vertebrados. Tiene células y tiene unos componentes extracelulares que se vuelven sólidos por la acción de calcio, se calcifican. Y eso me va a ayudar a formar una matriz ósea que va a generar esa característica rigidez y esa resistencia que tienen a la tracción, a la comprensión y a las lesiones. Si hablamos del origen de los tejidos conjuntivos, tenemos que partir desde el momento de la fecundación. En el momento en que un óvulo es fecundado por un espermatozoide, se empieza a generar un proceso para formar un embrión. Y resulta que ese embrión se forman 3 hojas embrionarias. Esas 3 hojas son las que nos van a formar
todos los órganos del cuerpo. Todos los órganos del cuerpo se van a derivar de estas hojas embrionarias. ¿Cuáles van a ser estas hojas embrionarias? Van a ser tres. El ectodermo, que sería la más externa, el mesodermo, que sería la media, y el endodermo, que sería la más interna. Resulta que de ese mesodermo se va a formar el primer tejido conectivo o conjuntivo que recibe el nombre de mesénquima. Básicamente, cuando lo miramos en apariencia microscópica, vamos a encontrar que tiene una forma estrellada, tiene apariencia de estrella, ¿verdad? Y está rodeado por filamentos de proteína. De este mesénquima se van a originar todas las formas de tejido conjuntivo, ¿verdad? Eso quiere decir que del mesénquima se me van a formar algo que se llaman los condroblastos. Los condroblastos son células inmaduras que me ayudan a formar cartílago. Estos condroblastos, cuando crecen, cuando maduran, cuando evolucionan, se me van a convertir en condrocitos, que son los que a fin de cuentas me van a formar el cartílago, ¿sí? Y vamos a tener los osteoblastos, que son células inmaduras precursoras de hueso. Estos osteoblastos, cuando maduran, se me van a convertir en osteocitos, las células maduras del hueso. Ambos, tanto condrocitos como osteocitos, me forman el tejido conjuntivo de sostén. Si hablamos de los tejidos conjuntivos, tenemos que hablar que hay tres tipos. El tejido conjuntivo propiamente dicho, que se divide en laxo y denso. En el laxo vamos a encontrar unas fibras que forman un armazón, pero es más que todo delgado, es amplio, es delgado. Aquí lo forma el tejido de las areolas, el tejido adiposo graso y el tejido reticular porque forma como una red. Y en el tejido denso recibe ese nombre porque sus fibras están mucho más pegadas, mucho más apretadas, van a formarme el tejido conjuntivo denso regular, el irregular y el elástico. Vamos a encontrar tejido conjuntivo líquido que va a estar representado por la sangre que circula por el aparato cardiovascular y la linfa que va a circular por el sistema linfático. Y el tejido conjuntivo de sostén, que ya lo habíamos mencionado, que lo va a formar el cartílago y el hueso. Si hablamos de ese tejido conjuntivo elástico, vamos a encontrar que ese tejido elástico se va a encontrar básicamente entre las vértebras de la columna vertebral, conformando el ligamento amarillo y el ligamento nugal. Digamos que son ligamentos, son como unas líneas, así como cuando se va a construir un puente que tiene unas cuerdas que ayudan a sostener la estructura. Asimismo se forman ligamentos con este tejido conjuntivo elástico que me van a ayudar a mantener las vértebras o la columna en su puesto, ¿verdad? También me van a formar ligamentos que van a ayudar a sostener el pene, ligamentos que sostienen los epitelios de transición, como el que se encuentra en la vejiga, que es un tejido especializado, un epitelio especializado que cambia de forma, digamos que tiene una forma cuando la vejiga está vacía y cambia de forma en sus células cuando la vejiga se llena, y lo vamos a encontrar también en las paredes de los vasos sanguíneos. Básicamente me ayudan a estabilizar tanto las vértebras, ¿verdad? Así como mantener el pene en su posición, me ayuda a amortiguar golpes y da la posibilidad de que ciertos órganos se puedan dilatar, ¿verdad? Cambiar de forma, expandirse, ¿verdad? Para cumplir su función. Vamos a encontrar también dentro de los tejidos conjuntivos el cartílago hialino, porque parece que formara como hilos, ¿verdad? ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la punta de las costillas y en la estructura del hueso del esternón. Básicamente me ayudan a cubrir las superficies óseas, ¿verdad? Donde hay articulaciones sinoviales. Me ayuda a sostener la laringe, la tráquea y los bronquios y forma parte del tabique nasal. Entre sus funciones está que me genera un sostén que es duro, pero es flexible, ¿verdad? Básicamente me ayuda a disminuir el roce que hay entre dos superficies óseas. Esto se hace para que el hueso no se desgaste. Voy a encontrar también cartílago fibroso, que generalmente van a formarme o van a estar dentro de esas almohadillas en el interior de las articulaciones, ¿verdad? Como en la articulación de la rodilla, entre la articulación de los huesos del pubis y de la pelvis y en los discos intervertebrales, es decir, entre las vértebras. Me ayudan a resistir la compresión. Imagínense cuánto peso deben aguantar las vértebras, ¿verdad? Y cómo debo amortiguar
peso entre cada una de ellas. Me ayudan a prevenir, obviamente, el contacto en esos huesos y obviamente me limita también el movimiento. Generalmente me van a ayudar a que se genere movimiento, pero un movimiento que es limitado. Si comparamos esa estructura, esos rasgos estructurales que tiene el cartílago con el hueso, vamos a ver que las células del cartílago van a ser los condrocitos, que van a estar en lagunas rodeadas de proteínas, y los osteocitos, que van a estar en el hueso. La matriz del cartílago van a ser sulfatos de condroitina, que tienen proteínas, ¿verdad? Que forman proteoglucanos hidratados que le confieren esa característica que va a tener el cartílago, en tener cierta flexibilidad. En el hueso voy a encontrar cristales. Obviamente también le van a conferir esa característica de dureza porque son cristales de fosfato de calcio y de carbonato cálcico. El cartílago va a tener fibras de colágeno. Va a tener fibras elásticas y fibras reticulares en distintas proporciones. En el hueso solo vamos a encontrar fibras colágenas, nada más. La vascularización, es decir, los vasos sanguíneos que llegan al cartílago, pues no va a tener, y el hueso sí va a tener una amplia vascularización. El recubrimiento del cartílago va a ser el pericondrio, es decir, peris alrededor. Alrededor del cartílago va a tener 2 capas, por eso se llama pericondrio. Y el hueso va a tener también algo que se llama periosteo alrededor del hueso y va a tener 2 capas también. En cuanto a la resistencia del cartílago es escasa porque es mucho más blando, él se dobla con flexibilidad. Recuerden cómo es el cartílago que tienen los huesos del pollo y cómo usted lo puede doblar. Listo. En cambio, la resistencia que tiene el hueso va a ser mucho más intensa, ¿verdad? Se opone generalmente a esa fuerza que se realiza. Tiene que ser una fuerza muy grande para que el hueso se pase de esa resistencia y se pueda fracturar o se pueda partir. El crecimiento que hace el cartílago es intersticial, es decir, por capas de tejido y por aposición. Se ponen capas unas sobre las otras. Las del hueso solamente es por aposición. Tiene que ponerse una capa de hueso sobre la otra para que el hueso crezca. La capacidad de reparación del cartílago es muy reducida, en cambio la del hueso es muy amplia, porque el hueso siempre se está reparando, eso lo vamos a ver más adelante. Las necesidades de oxígeno del cartílago van a ser muy bajas, no requiere casi oxígeno, en cambio el hueso sí requiere mucho oxígeno. Y la distribución de los nutrientes se va a hacer a través de esa matriz cartilaginosa, es decir, de esa sustancia que rodea los condrocitos, y la del hueso se va a hacer a través de difusión en el citoplasma y por los conductillos que se generan en la formación del hueso. El hueso visto de manera macroscópica va a tener, digamos que 2 partes o 2 capas. Una corteza, que va a ser la parte más externa, es decir, sería la parte más externa, va a estar conformada por hueso compacto. La parte más interna estaría conformada por la médula, que sería formada por el hueso esponjoso. Esponjoso porque a su apariencia, ¿verdad?, de manera macroscópica, pareciera que fuera una esponja. Listo, también recibe el nombre de hueso trabecular. Si miramos la estructura microscópica de un hueso largo, en esta figura logramos ver cómo, sacando un pedazo de la diáfisis, que es la parte media del hueso, vamos a ver que el hueso está formado por laminillas concéntricas. Miren que son láminas que se van poniendo alrededor, ¿verdad? Ese canal central va a estar rodeado por una capa delgada de hueso esponjoso, aquí lo logramos ver mejor, y a su alrededor va a tener unos anillos de tejido hueso compacto, ¿verdad?, que está formado por los osteocitos. El hueso esponjoso pues va a estar organizado por una serie de espículas o de trabéculas, ¿verdad?, que le van a dar esa apariencia de esponjoso. Si hablamos de las partes de un hueso largo, ojo, hueso largo, vamos a tener huesos largos, huesos cortos y demás. El hueso largo va a tener varias partes. Los extremos reciben el nombre de epífisis. Entonces el hueso largo va a tener 2 epífisis, una superior, una epífisis inferior. El cuerpo del hueso va a recibir el nombre de diáfisis. Entre epífisis y diáfisis voy a encontrar la metáfisis.
Entre metáfisis y epífisis se va a encontrar algo que se llama la línea epifisiaria. Esa línea es la que nos define el crecimiento en largo del hueso. Línea epifisiaria. La línea epifisiaria queda cuando ya se cerró el espacio de crecimiento, ¿sí? Si no, está formado antes de que se cierre completamente solo por cartílago, que es lo que permite que el hueso crezca. Eso lo vamos a ver más adelante. Si miramos las funciones del sistema óseo del hueso, vamos a tener que la primera es soporte. ¿A qué me le brinda soporte? A los tejidos blandos que se adosan a ellos. Me va a brindar protección, es decir, en sus cavidades, las cavidades que forma, me va a proteger elementos como el cerebro, los pulmones, ¿verdad? El corazón, etcétera. Me ayuda al almacenamiento. Ciertos minerales se almacenan en el hueso y de acuerdo a mis necesidades, si los tengo muy bajos en sangre, pues yo puedo sacarlos del hueso. ¿Qué almaceno? Calcio, fósforo, magnesio, sodio y también triglicéridos. Estos triglicéridos se almacenan en la médula del hueso, la médula ósea. Resulta que la médula ósea va a tener dos partes, una médula ósea roja y una médula ósea amarilla. La médula ósea amarilla básicamente es grasa, mientras que la médula ósea roja se encarga de formar células sanguíneas. El movimiento obviamente lo hacen los huesos a través de esa unión que hay entre músculo, hueso y articulaciones. Y también me ayuda a la hematopoiesis, es decir, a la formación de la sangre. En la médula ósea roja se van a formar las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y otra función que está constante en el sistema óseo está el mantener y reparar los huesos. Siempre me mantiene el estado del hueso, pero si este se daña constantemente me lo va a mantener en reparación. Cuando hablamos del sistema óseo tenemos que hablar que él va a estar representado o conformado por dos componentes, un esqueleto axial que va a tener 80 huesos y un esqueleto apendicular que va a tener 126. El esqueleto axial es el que va a estar en el eje central, es decir, en la línea media del cuerpo, y me lo van a integrar cráneo, ¿verdad? Columna vertebral, los huesos del tórax. Mientras que el apendicular va a estar en los apéndices, es decir, los salientes. Vamos a encontrar ahí entonces miembros superiores y los miembros inferiores. Si hablamos del esqueleto axial, entonces vamos a encontrar que va a tener en el cráneo 8 huesos craneales, 14 faciales, un hueso hioides y los 6 huesecillos auditivos, martillo, yunque y estribo. 3 en cada lado, ¿cierto? Vamos a tener la columna vertebral con 26 vértebras, el tórax representado por un esternón, 24 costillas, 12 a cada lado para un total de 80 huesos. Y vamos a tener el esqueleto apendicular conformado por la cintura escapular que va a tener las dos clavículas, dos escápulas o omóplatos. Vamos a tener húmero, cúbito y radio, carpos, metacarpos y falanges, ¿verdad? Vamos a tener la cintura pélvica con el hueso de la cadera o hueso de la pelvis completo, ¿verdad? Miembros inferiores, vamos a tener 2 fémur, 2 patelas o rótulas, 2 peronés, 2 tibias, 14 tarsos, 10 metatarsos, 28 falanges, para un total de 126 huesos. Entonces, en total, esqueleto axial y esqueleto apendicular me va a dar un total de 206 huesos. Todos los huesos del cuerpo se clasifican de acuerdo a su forma, entonces vamos a encontrar huesos largos como el húmero, huesos planos como el esternón, huesos cortos como los huesos del carpo, los trapezoides, huesos irregulares como las vértebras y huesos sesamoideos como los huesos de la rótula o patela. Cuando hablamos de huesos tenemos que hablar de marcadores óseos o reparos óseos. Digamos que somos ciertas características superficiales que tienen una función específica. Generalmente va a haber dos tipos de reparos. Aquellos que son depresiones o aberturas, que me permiten que pasen o no estructuras de tejido blando. Y las apófisis o proyecciones o son excrescencias, son crecimientos del hueso que sirven como puntos de inserción para tejido conectivo, es decir, tejido conjuntivo. Esos reparos van a ser los siguientes. Voy a tener cóndilos. Los cóndilos son salientes articulares,
Miren que aquí tengo el hueso del húmero, esto sería un cóndilo, ¿verdad? Voy a tener cabezas que son extremos abultados como la cabeza del fémur, aquí está. Voy a tener caras articulares, es una cara en la cual se va a generar una articulación y generalmente va a estar cubierta como cartílago. Digamos que este pedazo aquí del fémur sería la cara articular porque es el que está en contacto con la articulación. Lo mismo que acá abajo voy a encontrar una cara articular, es decir, la que está en la unión de la articulación. Vamos a encontrar las tuberosidades, que son protuberancias, aquí como la vemos aquí en este hueso de la pelvis. Es una protuberancia que es ósea, redondeada y con un nivel rugoso. Vamos a encontrar tubérculos, que son también protuberancias pero de menor tamaño. Vamos a encontrar apófisis que son protrusiones. Decir apófisis o decir proceso es decir lo mismo, son prolongaciones del hueso, son salientes, así como lo ven acá, son apófisis, listo. Voy a tener epicóndilos, epi que está alrededor del cóndilo. Entonces miren que aquí está el cóndilo y arriba está el epicóndilo. Voy a tener crestas como la que encontramos en hueso de la cadera, que va a ser un reborde óseo que va a estar elevado. Voy a encontrar líneas como la línea que encuentro en el hueso del fémur, esta línea que está aquí, ¿verdad? Que es una protrusión lineal, o sea, es una prominencia muy delgada en forma lineal. Vamos a encontrar las espinas, como las espinas ciáticas, que encuentro también en el hueso de la cadera, ¿listo? Que es una protrusión, pero esta es puntiaguda. Y protuberancia, las protuberancias van a ser más o menos redondeadas. Los huesos pueden presentar cavidades que pueden ser articulares o no. O sea, no todo lo que tenga cavidad quiere decir que me va a servir para hacer una articulación. En cada uno de los huesos que vamos a ir explorando, vamos a encontrar que vamos a hablar sobre tipos de reparo. Vamos a hablar de apófisis, de ese hueso, de cóndilos, de ese hueso, de protuberancias, de línea. Es decir, nosotros vamos a tratar algunos reparos óseos, digamos que los más importantes. No los vamos a profundizar todos porque no nos alcanzaría el tiempo para poder acabar nuestro programa de curso, ¿de acuerdo? Entonces, otro punto importante al hablar del hueso es de las articulaciones. Las articulaciones básicamente son la unión de dos huesos por la unión de ligamentos y otras estructuras y cartílago. Entonces, las articulaciones se van a dividir, digamos que en dos aspectos, de acuerdo a su estructura y de acuerdo a su función. De acuerdo a su estructura, hablamos de articulaciones que son fibrosas, es decir, articulaciones que no tienen ningún espacio. Los huesos van a estar unidos por un tejido fibroso. El mejor ejemplo de estos son las articulaciones de los huesos del cráneo. Estas van a ser inmóviles y van a ser muy estrechas. Vamos a ver articulaciones cartilaginosas, son articulaciones sin espacio y los huesos van a estar unidos, ¿por qué? Por un cartílago, ¿verdad? Un ejemplo de esto serían las articulaciones de las vértebras. Y vamos a encontrar articulaciones sinoviales. Son articulaciones que tienen espacio, es decir, tienen una cavidad que recibe el nombre de cavidad sinovial, que me va a separar los extremos de los huesos, pero esa articulación sinovial va a tener como un colchoncito de líquido, con líquido sinovial que me permite amortiguar el movimiento de la articulación. Casi todas las articulaciones de los miembros van a ser sinoviales. Ahora, si hablamos de la función, la vamos a clasificar en sinartrosis cuando no tienen casi movimiento, no se permite ningún movimiento, es decir, es una unión fija de los dos huesos, no me permite movimiento. Las anfiartrosis son articulaciones que tienen un movimiento limitado, como los huesos de las vértebras. Y las diartrosis son las que me permiten una mayor amplitud de movimiento, como los dedos de las manos, de los hombros y algunas partes de los miembros superiores e inferiores. Si sumamos forma y función en las articulaciones, podemos decir que en cuanto a forma, las articulaciones del cráneo son fibrosas, ¿verdad? Y en cuanto a su función, son sinartrosis, no poseen movimiento. Si miramos las articulaciones de las vértebras, vamos a decir que son cartilaginosas, pero a la vez por su función son anfiartrosis, tienen una limitación en el movimiento. Y si miramos las articulaciones sinoviales, que son como las que encontramos en las falanges de los dedos, ¿verdad? Vamos a encontrar que son sinoviales, las que encontramos en los dedos, y van a ser diartrosis, me permiten una mayor amplitud de movimiento. Esas son las articulaciones, tanto en estructura como por su función. Pasamos ahora a hablar de los huesos del cráneo.
Entonces, si hablamos del cráneo, el cráneo va a tener 8 huesos. ¿Cuáles son? Un occipital, 2 parietales, un hueso frontal, 2 temporales, un esfenoides y un etmoides. La cara va a tener 14 huesos, 2 maxilares, 2 huesos palatinos, 2 huesos nasales, 2 cornetes inferiores, 2 huesos cigomáticos, 2 huesos lagrimales, un hueso vómer y una mandíbula. Hay 7 huesos que son asociados. Ahí entrarían los 6 huesecillos del oído, 3 y 3 de cada lado, y un hueso hioides que se cuenta dentro de la estructura de los huesos del cráneo. Si hablamos del cráneo en general, el cráneo tiene una forma ovoide, es decir, forma de huevo, ¿verdad? Tiene una extremidad gruesa postero inferior. La parte de adelante sería la parte anterior, esta sería la parte posterior. Y miren que es postero inferior hacia abajo. Si miramos su capacidad, cuánto líquido cabría dentro de ese cráneo, tendría una capacidad de 1400 a 1500 cc. El cráneo se me va a dividir en una bóveda y una base y está delimitado por una línea que vamos a ver un poquito más adelante. Y podemos describir que hay una superficie exterior, es decir, lo que logramos ver, y una superficie interior, es decir, si hacemos un corte y levantamos la tapa del cráneo, vamos a encontrar otra superficie con unas rugosidades y ciertos elementos en su interior. Si miramos el cráneo, entonces lo vamos a dividir en bóveda y base. ¿Y cómo lo dividimos en bóveda y base? Trazando una línea imaginaria que parte desde la glabela, que es este punto, que es una eminencia frontal, ¿verdad? Miren que lo tiene en la parte superior de la nariz hacia arriba. El punto de la frente, ustedes se pueden tocar su glabela. De ahí yo trazo una línea imaginaria que va por todo el arco de la ceja o arco superciliar, que baja por la rama ascendente del malar. Este hueso es el malar y esta sería su rama ascendente, baja por aquí. Y eso se conecta con el arco cigomático o la apófisis cigomática, que sería esta que está aquí, ¿verdad? Y se sigue derecho, derecho, derecho hasta la parte posterior a la apófisis o la protuberancia occipital externa, que sería esta de aquí. Esa línea me divide lo que es bóveda craneal y lo que es base craneal, que estaría en la parte inferior. Si hablamos de los huesos de la cabeza ósea es el conjunto de huesos del cráneo y de los huesos de la cara que juntos conforman el esqueleto de la cabeza. Van a rodear y a proteger el encéfalo y los órganos de los sentidos. Contienen el aparato de la masticación. Se van a encontrar 28 huesos en el esqueleto de la cabeza y solo uno, la mandíbula, va a ser el único hueso móvil. Eso no se les puede olvidar jamás. Aquí estamos viendo el cráneo en la vista anterior, es decir, de frente. En la vista anterior, ¿qué nos encontramos? El hueso frontal, encontramos huesos parietales, los rosados, huesos temporales, estos morados que están aquí, ¿verdad? Alcanzamos a ver una pequeña partecita del etmoides, ¿verdad? Vemos las órbitas, alcanzamos a ver maxilar, vemos mandíbula, vemos hueso lagrimal o palatino, vemos el hueso malar, que es lo que alcanzamos a ver en la vista anterior, como por término general. Después iremos profundizando en cada uno de esos huesos. Si miramos del lado, en una vista lateral, ¿qué alcanzamos a ver? Vemos hueso frontal, hueso parietal. Miren que el hueso parietal es posterior al hueso frontal. Vamos a encontrar el hueso temporal, que es inferior al hueso parietal. Por delante del temporal encontramos el hueso esfenoides. En la parte posterior de los parietales encontramos el hueso occipital y logramos ver que el hueso temporal es anterior al occipital. Generalmente cuando se habla de describir los huesos y otras estructuras anatómicas, siempre hablamos de cómo está esa estructura en relación con otras. Entonces decimos que el parietal es posterior al frontal, que es anterior al occipital, que es superior al temporal, por decirlo de alguna manera. Y aquí vemos una vista superior, vista desde arriba,
donde logramos ver la parte anterior representada por el frontal. ¿Listo? Vemos los dos huesos parietales y vemos en la parte posterior una pequeña partecita del hueso occipital. Si hablamos de los huesos del cráneo, ellos van a tener sus propias articulaciones o suturas. Básicamente la articulación del borde superior de ambos parietales, esta articulación de aquí, esta unión de estos dos parietales, da origen a la sutura sagital. También se conoce como articulación interparietal o parieto-parietal. El borde inferior de los parietales se articula, el borde inferior de los parietales se articula con la escama del hueso temporal y me forma la sutura escamosa. Aquí no la alcanzamos a ver muy bien, pero en otra vista sí la vamos a poder apreciar. Si hablamos del borde anterior del frontal, se me va a articular con los huesos parietales y me va a formar la sutura coronal. Todo esto es la sutura coronal. El borde posterior de los parietales se une con lo occipital formando la sutura lambdoidea. Entonces tenemos sutura lambdoidea, sutura sagital, ¿verdad? Y sutura coronal. ¿De acuerdo? Esa unión de esas suturas del cráneo, digamos que eso se va dando conforme pasa el tiempo. Cuando nacemos, nuestros huesos no están completamente solidificados, unidos, ¿verdad? Porque eso no permitiría que pudiéramos pasar por el canal del parto. Entonces, generalmente van a estar unidos por cartílago. En el sitio donde se encuentra la sutura coronal, encontramos lo que es la fontanela anterior, que se cierra entre los 9 y los 18 meses. Y en la parte posterior, en la unión de ese parietal con el occipital, vamos a encontrar la fontanela posterior, que se encierra entre el primero y el segundo mes. Estos cartílagos que están aquí son los que me permiten que los huesos se acabalguen durante el momento del parto y el niño nace con algo que se llama el caput succedaneum, que es como una especie de cono. Eso después de 24 horas, cada uno de los huesos vuelve a su posición y luego siguen su proceso de crecimiento y desarrollo para hacer el cierre. Cuando hablamos de eso, tenemos que tener en cuenta que el punto en donde se une la sutura coronal, ¿sí?, con la sutura sagital, con la sutura coronal, se conoce con el nombre aquí es donde va a estar la fontanela anterior, y en el punto donde se une la lambdoidea con la sutura parieto-parietal se va a formar el lambda. Aquí tenemos algo que se llama brecma y aquí lambda. En estos dos puntos es donde estuvo antes la fontanela anterior en el brecma y la fontanela posterior en lambda, en esa unión de las suturas. Cuando hablamos de cráneo, ya vamos a hablar también de que hay un neurocráneo que está conformado por la base del cráneo, este piso que está aquí, y la bóveda craneal, y un viscerocráneo que tiene vísceras craneales, que está básicamente en el frente, en lo que es la cara, y que me va a albergar todo lo que son los órganos de los sentidos. Entonces vamos a tener neurocráneo y viscerocráneo. Si miramos los huesos del neurocráneo, aquel que me está conformado por la bóveda y la base craneal, vamos a encontrar 8 huesos, 4 huesos que son impares, frontal, occipital, esfenoides y etmoide, y 2 huesos que son pares, los 2 parietales y los 2 temporales. Que tenemos frontal, 2 parietales, 1 occipital, 2 temporales a cada lado. Vamos a encontrar el esfenoides en su parte interior y el esfenoides. Si hablamos del hueso frontal, va a ser un hueso único, que es mediano, que es simétrico, que ocupa la parte anterosuperior del cráneo. Está situado delante de los parietales, acuérdense que son estos dos rosados que están acá. Está delante de los parietales, ¿verdad? Delante del etmoides y del esfenoides. Y va a ocupar la parte de la cara que corresponde a la frente y a las cejas. Los reparos óseos que debemos aprendernos del hueso frontal son
la escotadura supraorbitaria, listo, el foramen, este que está aquí, foramen supraorbitario, es decir, por encima de la órbita, el borde supraorbitario, el borde encima de la órbita. Acuérdense que esto sería supraorbitario y la que estaría abajo sería infraorbitario. Y aquí que está el escama frontal y por aquí está la glabela. Si pasamos al hueso temporal, el hueso temporal va a ser un hueso par, va a estar a cada lado, ¿verdad? Se encuentra en la parte lateral, media e inferior del cráneo y contiene el órgano vestíbulo coclear, es decir, me va a contener el aparato de la audición. Va a tener 3 porciones, una porción escamosa, una porción petrosa y una porción mastoidea. Miren que esta sería la porción escamosa porque aquí recibe el nombre de esta sutura, que es la sutura escamosa, una porción mastoidea, porque aquí tiene la apófisis mastoides, y una porción petrosa, que es mucho más interna, que vemos esta saliente, ¿listo? Que es la apófisis estiloides. Listo. Entonces, en la cara exocraneal, es decir, por fuera del cráneo, podemos identificar la escamosa y la mastoidea y vemos una partecita de la petrosa, pero si miramos el temporal desde adentro del cráneo alcanzamos a contemplar las 3 porciones, la escamosa, la petrosa, que yo le identifico porque tiene la apófisis estiloides, y la mastoidea o mastoides porque tiene la apófisis mastoide, que está aquí abajito, que sería esta de aquí, que también le emulamos, y es esto de aquí. Miren que en todo el centro del temporal, la parte central inferior, vamos a encontrar un orificio. Por ahí pasa el canal auditivo. Listo. Eso sería en cuanto al hueso temporal. Deben aprenderse las 3 porciones. Si hablamos del hueso parietal, que ya vimos que son esos 2 huesos grandes que se encuentran en la parte superior del cráneo, ¿verdad? En la porción posterior del frontal, vamos a encontrar que está situado por detrás del frontal. Miren aquí el frontal en la vista superior. Aquí está el frontal y aquí están los 2 parietales, están por encima del temporal, miren el temporal acá, miren dónde está el parietal, y por delante del occipital, miren acá el occipital y miren dónde está el parietal, ¿verdad? Que me cubre la parte superior y lateral del cráneo, ¿verdad? Ambos se articulan, estos 2 huesos parietales, y me conforman la sutura sagital. Listo, sutura sagital. Si pasamos al hueso occipital, es un hueso que es único, es mediano y es simétrico, ¿verdad? Va a corresponder a la parte posterior inferior del cráneo. Miren que está por debajo de los parietales, ¿verdad? Me ayuda a conformar tanto la base como la bóveda craneana. Contiene un agujero, que recuerdo que es uno de los agujeros, bueno, uno de los tantos agujeros más grandes que tiene el cuerpo humano, en este caso. El orificio más grande que tiene el cráneo va a estar representado por el agujero magno, o también conocido como agujero occipital, que se encuentra en la parte inferior, ¿verdad? ¿Qué pasa? A través de ese agujero magno va a pasar el bulbo raquídeo, todas sus cubiertas, las meninges, ¿verdad? Van a pasar los 2 nervios espinales, las raíces ascendentes de pares craneales como del nervio hipogloso y las 2 arterias vertebrales. Si miramos el hueso etmoides, que es este que está aquí, que lo estamos viendo en la vista lateral, es un hueso único, está por delante del esfenoides, este que está como una cuña es el esfenoides, y está por detrás de la escotadura etmoidal y del hueso frontal. Miren el hueso frontal. Miren que detrás del hueso frontal está el hueso etmoides y este etmoides está por delante del esfenoide. Me ayuda a formar las cavidades orbitarias y las nasales. Si sacamos el etmoides va a tener esta apariencia. De esta apariencia, que es importante que se aprenda, la lámina perpendicular, que uno alcanza a ver muy bien en la parte interior del cráneo. La lámina perpendicular, vamos a encontrar una apófisis que se conoce como la apófisis crista galli, porque parece la cresta de un gallo, ¿verdad? A los lados de crista galli vamos a encontrar un hueso que está lleno de agujeritos. Mire, al lado y lado, eso se conoce como lámina cribiforme, ¿verdad? Cribiforme o con foramen. Esta lámina que me permite el paso de todos esos nervios que vienen del bulbo olfatorio, por eso tiene esta cantidad de huecos. Miren que miren dónde está el hueso y están formando la cavidad nasal, y entonces por acá vamos a encontrar esa lámina cribiforme o llena de forámenes.
Si pasamos al hueso esfenoides, el hueso esfenoides ya sabemos que está por detrás del hueso etmoides, ¿verdad? Si lo miramos de vista frontal, va a tener la forma de alas de mariposa, es un hueso impar, es mediano, es simétrico, está como una cuña, miren que está así, está de forma oblicua, en la base del cráneo, ¿verdad? Me va a formar la estructura interna profunda de la cara, de las fosas nasales y del propio cráneo. Si yo lo miro, va a tener unas alas mayores, va a tener unas alas menores. Puedo ver el orificio del conducto óptico, es decir, por ahí pasa el nervio óptico. Voy a encontrar varios forámenes, en uno de ellos el foramen redondo. Va a tener un cuerpo, que sería esta parte central, y voy a encontrar las apófisis pterigoides, que serían estos cuerpos aquí alargaditos. Esto se logra apreciar mejor cuando el hueso está solo. Quizás en el conjunto con el cráneo unido es mucho más difícil de identificar. Sin embargo, ustedes con el software Visible Body pueden tratar de identificar estas partes. En el cráneo también vamos a encontrar algo que se llama los huesos gormianos en algunos. Esto es cuando se desarrollan puntos de osificación donde están las suturas y me forman como que un huesito extra, pero que no genera ningún tipo de problema, ¿verdad? Y están incrustados. Miren que estos serían los huesos parietales, esto sería el occipital y miren que aquí me salió un hueso en el punto de unión donde estaría el lambda. Este recibe el nombre de hueso lambda. Aquí tenemos otro extra, hueso lambdoideo. Entonces, ese cartílago se solidifica y me parece que me formara huesos independientes. Esos se conocen como huesos wormianos, que no generan ningún daño ni en la estructura ni en la función. Les traigo esta imagen, les voy a colocar las diapositivas en el aula, donde revisan clase invertida y van a encontrar otro enlace, donde van a encontrar los huesos, van a encontrar las diapositivas solas para que ustedes puedan identificarme estas estructuras. Este es uno de los ejercicios para poder identificar qué tanto aprendieron de las estructuras que mencionamos hasta ahora. En la base del cráneo va a tener una gran cantidad de orificios. Orificios por donde va a pasar los nervios conocidos como pares craneales, que van a ser 12. Ellos van del número 1 al 12, tenemos el olfatorio, el óptico, motor ocular común, motor ocular externo, patético, vestibulonuclear, glosofaringeo, vago, hipogloso, accesorio, etc. Esto lo vamos a profundizar cuando lleguemos al sistema nervioso. Es importante que sepan que estos agujeros que están en la base me van a permitir que pasen estos nervios. Vamos a tratar de pronto algunos en la base craneal, pero no nos los vamos a aprender todos. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro quehacer como enfermeros y enfermeras no vamos a trepanarle el cerebro a nadie. Nosotros no vamos a abrir a nadie, no es nuestra función. Listo. Entonces no requerimos saber eso. Sin embargo, aquí pueden ver en la base del cráneo, aquí como se ven todos esos orificios. Hay muchos foramen espiroso, el acerón, el oval, el redondo, ¿verdad? El foramen redondo que ya hablamos. Vamos a encontrar una serie de orificios por donde van a pasar estos nervios. Se me olvidaba decirles que en el esfenoides vamos a encontrar algo que se llama la silla turca, donde se ubica la glándula hipófisis. Se llama silla turca porque tiene la apariencia de una silla y tiene un espaldar. Listo. Ahí es donde se aloja la glándula hipófisis, una de las glándulas que nos hace el control del cuerpo. Miren que recibe el nombre de silla turca. Tiene un tubérculo, tiene una fosa y tiene un dorso de la silla. Listo. Se lo vemos mejor en 3 dimensiones cuando veamos el Visible Body. Aquí les traigo otra imagen donde pueden observar todos los orificios. De igual manera se pueden remitir al atlas, donde van a encontrar cada uno de estos orificios. No me parece pertinente, más allá de nombrárselos, porque ustedes no van a preparar cerebros. No es una función de enfermería. Sí, ustedes no van a abrir a nadie, entonces no veo la necesidad para que tengan que aprenderse todos estos orificios. De igual manera les traigo un cuadro donde aparece cuál es el foramen o el orificio, dónde se ubica y cuáles son las estructuras que lo atraviesan. Esto a modo de información lo van a tener a mano cuando vean las diapositivas solas, ¿de acuerdo? Por aquí partimos y dejamos la parte de los huesos de cráneo. Después pasaremos a los que son los huesos de la cara.